Pasemos a la lección 3. La planificación territorial de desarrollo integral articula de forma progresiva la planificación de desarrollo integral con la planificación territorial y busca consolidar territorios sin pobreza, con sistemas de producción sustentable y conservación de funciones ambientales. Esta contiene elementos de desarrollo humano integral, economía plural y ordenamiento territorial, enfoque de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático. Es preciso mencionar que los sistemas de vida son espacios político-administrativos donde interactúan unidades socioculturales con zonas de vida. Las unidades socioculturales son grupos de personas con características sociales y culturales similares, y las zonas de vida son ecosistemas con condiciones afines de altitud, bioclima y suelo. La planificación debe desarrollarse en el marco de un proceso participativo entre las instancias representativas de la jurisdicción. La Ley 777 desarrolla la estructura mínima que deberá contener cada uno de los tipos de planes que establece: PCDI, PTDI, PGTC y PI. La estructura mínima del PTDI contiene los siguientes elementos: a continuación se describe cada uno de estos elementos, así como sus componentes. Como primer elemento, el enfoque político define el horizonte político de una ETA, establece a qué pilares y metas de la Agenda 2025 se va a aportar desde las acciones del gobierno autónomo. El segundo elemento es el diagnóstico. Este considera un resumen comparativo de los avances logrados por la ETA en los últimos años con los siguientes componentes: a continuación se desarrollan cada uno de estos. El primer componente del diagnóstico es la ocupación del territorio, que visualiza las principales relaciones de ocupación del territorio a través de la identificación de los siguientes elementos: finaliza con la elaboración de un mapa de ocupación del territorio. Veamos en detalle cada uno de ellos. En primer lugar, las características generales permiten identificar las principales características de la unidad territorial y los desafíos que resultan de estos en términos de tamaño, población y conflictos limítrofes. Los componentes que la ETA debe desarrollar en parte son: bases legales de creación, ubicación geográfica, extensión territorial, límites con otras ETA, división político-administrativa, población total, características socioculturales, áreas protegidas, sean nacionales, departamentales y municipales, con influencia en el territorio. Esta información puede obtenerse, entre otras fuentes, de leyes, decretos supremos, bases de datos del INE, InfoSpie y CERNAP. El segundo componente del diagnóstico son las características de zonas de vida. Este permite identificar la uniformidad o diversidad del territorio en términos de características físicas y geográficas. Sus principales componentes se visualizan a través del análisis de la fisiografía, que hace referencia a unidades fisiográficas, modelo de elevaciones digitales y procesos de erosión; suelos, que incluye clasificación de suelos, propiedades físicas y químicas y grado de degradación del suelo; clima, a través de variables como temperatura, precipitación, vientos, heladas, sequía y clasificación climática; y finalmente hidrografía, que analiza cuencas, red hidrográfica y fuentes de agua. Esta información puede obtenerse, entre otras fuentes,
de la base de datos del InfoSPIE y el CENAMI. A continuación, como tercer componente del diagnóstico, tenemos a las unidades socioculturales, permitiendo estas identificar las potencialidades del territorio en términos de variables geográficas, económicas, sociales y culturales. Estas se visualizan, entre otras, a través del análisis de la historia de ocupación del territorio, su ordenamiento social, autoidentificación, idioma, aspectos demográficos y manifestaciones culturales. Esta información puede obtenerse, entre otras fuentes, de la base de datos del InfoSPIE, el INE e información secundaria documentada. El cuarto componente del diagnóstico es la zonificación de los suelos en las zonas de vida. Este permite visualizar la zonificación de los suelos en correspondencia con su aptitud, potencialidades, capacidades ecológicas y condiciones socioeconómicas. Esta información puede obtenerse, entre otras fuentes, de la base de datos del InfoSPIE e información secundaria documentada. El quinto componente del diagnóstico es la categorización de los centros poblados que se realiza en base a su población, permitiendo articular la lógica de ocupación del espacio con la provisión de servicios. Estos pueden tomar la categoría de regiones metropolitanas si su población es mayor a 500.000 habitantes, ciudades capitales de departamento, ciudades principales si cuentan con una población de entre 50.001 y 500.000 habitantes, ciudades mayores si cuentan con una población de entre 15.001 y 50.000 habitantes, ciudades menores si cuentan con una población de entre 5.001 a 15.000 habitantes, centros poblados con predominancia en servicios básicos si cuentan con una población entre 2.000 a 5.000 habitantes y más del 60% de sus viviendas que cuenten con servicios básicos. Centros poblados sin predominancia en servicios básicos, si cuentan con una población entre 2.000 a 5.000 habitantes, pero con menos del 60% de sus viviendas que cuenten con servicios básicos. Y finalmente, poblados rurales, menores a 2.000 habitantes. Esta información puede obtenerse, entre otras fuentes, de la base de datos del InfoSPIE y del INE. Como sexto componente del diagnóstico se tiene el radio urbano. Este presenta la delimitación entre el área urbana homologada con resolución suprema o, de no contarse con ella, se deberá presentar una propuesta referencial. Esto permite contar con una planificación ordenada que respete las funciones ambientales del territorio. El penúltimo componente del diagnóstico es el sistema de transporte y comunicación, a través del cual se analiza el conjunto de sistemas de transporte con los que cuenta la ETA, como ser caminos, vías férreas, aeropuertos, fluvial, etc. Para determinar su grado de articulación y vinculación, se debe realizar un análisis de la red vial fundamental, departamental y municipal con la que cuenta el territorio. Como último componente del diagnóstico, encontramos los escenarios de planificación territorial que describen la estructura político-administrativa y su vinculación con los escenarios de planificación del territorio. La información para esos dos últimos componentes se obtiene del InfoSPIE y de fuentes secundarias documentadas. Con todo esto, concluimos el primer elemento del diagnóstico y ahora procederemos a hablar del segundo elemento.